Ya. Entonces ahí la clase que nos toca es la guía 7, o sea, la clase 7 del año. Este PPT lo hice yo el año pasado con una compañera, con otra profe del PRO, con Caterina Martínez. Este año hago la clase yo solo. Así que ahí dejé los nombres igual por si acaso. Ya, lo bien importante de esta clase es que, como les dije anteriormente ahí cuando recién partimos, es que es muy importante ver qué recuerdan de la clase pasada, ¿ya? ¿Qué cosas recuerdan de la clase pasada? ¿Qué cosas vimos? ¿Qué cosas vieron? Los productos notables, la factorización Sí, sí, súper. y los términos algebraicos, como binomio, trinomio, monomio, polinomio. Súper, vieron, claro, vieron la notación y el uso del lenguaje algebraico. Vieron diferentes expresiones algebraicas también, que estaban ciertos los monomios, los binomios, los trinomios que decían. Y también vieron expresión algebraica, operatoria, ¿cierto? Operatoria con la, con la operación algebraica, como sería eliminación de los paréntesis, reducción de términos semejantes, ¿cierto? Cuando tenían la misma letra, multiplicar la expresión algebraica, qué pasaba con las letras, si se elevaban al cuadrado, ¿ya? También se podían dividir. No sé si mencionaba el tema del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Eso lo vamos a ver hoy día. Ya eso va a ser el inicio. Vieron productos notables, que eso era lo más importante, y finalmente la factorización, que igual nos va a ayudar harto en esta clase. Entonces vieron harta teoría y ejemplos, dicen términos semejantes, súper. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso, como un pequeño recordatorio de los últimos dos puntos, de los productos notables y de la factorización. ¿Ya? Los productos notables, como ya vieron entonces en la clase pasada, son multiplicaciones que cumplen reglas fijas y cuyo resultado se puede calcular fácilmente a través de operaciones establecidas. No sé cómo se lo habrán explicado, pero a mí me gusta verlo como una forma de acortar caminos, de hacer las cosas un poco más fáciles. Que la dificultad que tiene es que requieren de que uno se aprenda ciertas cosas de memoria. Ahí no hay mucha vuelta que darle, ¿ya? Sí o sí tenemos que aprendernos ciertas cosas de memoria. Y estas son las cosas que tenemos que aprendernos sí o sí de memoria, a través de la práctica principalmente. No es que se lo sepan ahora, pero mientras vayan practicando, se van a poder dar cuenta que van a poder ir haciendo las cosas de una forma más fluida. Ya, el primero es el cuadrado de binomio. No sé si alguien me lo quiere explicar. Está ahí de todas formas la fórmula. ¿Cómo se hace un cuadrado de binomio? Pueden hablar por el micrófono, por el chat. Se puede ocupar la fórmula o abre dos paréntesis y los paréntesis, supongamos que el primer término multiplica al otro paréntesis todos los términos y después te va a quedar como en la fórmula. Tiene que multiplicar término por término, los dos paréntesis se multiplican término por término. Claro, sí, eso es una La opción. fórmula o la fórmula. Claro, o la fórmula. Yo la recomiendo desde ya. Igual, quizá en un inicio pueden hacer eso de ir multiplicando los paréntesis. Por ejemplo, multiplicar dos veces el paréntesis de acá. O realizar al tiro el tema de ocupar el cuadrado binomio en sí, que sería el producto notable. Acortar camino, porque en el fondo en la PC1 van a tener tiempo y lo mejor es hacer eso de forma más rápida. ¿Ya? La suma por si diferencia, importante también que la recuerden. Ah, no, dije el tema del cuadrado binomio. Es el primero al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo que está aquí, ¿cierto? 2 por AB, o sea, el primer y el segundo término, más el segundo término al cuadrado también. ¿Ya? Entonces es lo que tenemos escrito, dependiendo si el signo que está entre medio es positivo o negativo. Después la otra, que se tienen que acordar siempre, suma por su diferencia. ¿Ya? Es parecido al caso anterior, pero no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un paréntesis que está sumando y en el otro paréntesis se están restando los términos. Entonces la resolución de este producto notable es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Siempre va a ser de esa forma. Después tenemos el binomio con término común, que en este caso
no sé si se acuerdan de cómo factorizar, que era lo último que vieron en la clase. Esto sería como hacer lo contrario a la factorización. Fijémonos aquí en la parte derecha. Tenemos un x cuadrado más un abx más un ab. Cuando uno factorizaba ciertas expresiones, uno quería hacer, a ver, voy a rayar aquí. Lo que uno quiere hacer aquí al factorizar es hacer esto. Eliminar como los sumando o la resta. Dejar todo como con una multiplicación, como un solo bloque. Entonces, si hacemos la factorización de lo que está a la derecha, que sería como hacer el proceso inverso, tenemos que buscar un número, dos números en realidad, un A y un B. Claro, que multiplicados den AB y sumados den el número que acompaña a la X. Si se les cae el internet, no hay problema. Van a quedar presentes en la lista por si acaso. Así que eso sería como la factorización, haciéndolo al revés. Y haciéndolo en el sentido que está en la imagen, sería la aplicación del producto notable. Después del cuadrado binomio también tenemos un cuadrado de trinomio. O sea que tenemos tres términos en este caso, un A, un B y un C. Y este ya un poquito más latero, pero en realidad no tanto. Tenemos el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, el tercero al cuadrado, más 2 por, y ahí tenemos que hacer el primero con el segundo, el primero con el tercero y el segundo con el tercero. En el fondo mezclarlos todos. AB, AC y BC. Y el cubo de binomio. Ese igual es bien importante. Esa sería la resolución. ¿Ya? Voy a avanzar un poquito más rápido. No sé si tiene alguna duda del producto notable igual, antes de avanzar, para resolverla antes de seguir viendo el resto de las cosas. Uy. Ya, me imagino que no. Pues la clase de la vez pasada, de la semana, estuvo súper buena. Aunque yo vi solamente el comienzo, pero sabía que estaba buena. Ya, y la factorización, entonces, el último tema que vieron de la clase pasada, lo definimos acá entonces como un proceso de escribir un polinomio como un producto de sus factores. Es decir, un polinomio, tenemos varios términos, y llegamos a un resultado en el que solamente tenemos una multiplicación de factores. Pueden ser factor común, en este caso un monomio, como sería el A, ¿cierto? El A es común en ambos términos y se factoriza por A. O también, por ejemplo, podría ser por binomios. En este caso, el binomio común sería A más B. Entonces ahí ponemos el A más B y multiplicado por el C más D. ¿Ya? Ahí un poquito refrescando la memoria. Aquí tenemos también varias fórmulas que se la... Ah, Krishna tiene la mano levantada. ¿Sí? Sí, profe, tenía una duda en el monomio. ¿Por qué no se... Es que vi que habían como dos A, parece, pero no se elevaba al cuadrado, sino que se mantenía. No, porque uno lo que hace aquí es ¿Sí? encontrar el término común, en este caso A, ¿cierto? El A se repite en ambos lados. Y uno lo Sí. que hace es, bueno, factorizar se llama eso. Uno deja la A aquí afuera multiplicando a ambos, porque si uno resuelve esta multiplicación de A por C más D, nos va a dar AC más AD. ¿Ya? En el fondo es ir como al paso previo. Como al resolver esa multiplicación vamos a tener los monomios por separado. Ok, Por eso no se le va al cuadrado. es que la costumbre. Sí, está bien. Pero costumbre esto. ¿Ya? Aquí les dejo, ay, si tienen preguntas pueden abrir el micrófono, no hay problema. Me interrumpen. La factorización, entonces aquí les dejo algunos torpedos que igual los tienen ya en su guía de la clase pasada, pero igual se lo pongo aquí de nuevo. Diferencia de cuadrados, que sería como lo contrario a hacer la suma por su diferencia, ¿cierto? La suma por su diferencia sería ir hacia la izquierda. Y la factorización sería ir hacia la derecha. Por eso van bien de la mano de la factorización con los productos notables. Ahí tenemos diferencia de cubos, o la suma de cubos también. A menos B, ¿cierto? Ahí se aplica la fórmula.
Tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que sería el cuadrado binomio, al revés, ¿cierto? El cuadrado binomio es allá. El trinomio de cuadrado perfecto es hacia el otro lado. Los nombres no es importante que se los sepan de todas formas. Sirve como para guiarse un poco, pero lo importante es que conozcan la fórmula. El trinomio de la forma, eso es lo que les decía antes. ¿Me da un segundo? Ya. Lo que les decía antes entonces, ¿cierto? Que cuando teníamos esta forma, buscábamos un A y un B, que sumados dieran P y que multiplicados dieran Q. ¿Ya? Tenemos trinomio de la siguiente forma también, en la que ya es un poquito más extenso, pero solamente con la diferencia que tiene aquí el A y que el A lo tenemos que ocupar para dividir. Y ponerlo aquí y ahí. Ya, entonces ahora vamos a ir a lo que nos compete esta clase, que sería operación algebraica. Aquí un pequeño, no sé qué tanto tiene que ver, es como bien particular la materia de esta parte, que sería el máximo común divisor y el mínimo común divisor. Digo, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Ya, son dos cosas. Máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Vamos a ver primero el máximo común divisor. Lo importante de esto es que va de la mano con el tema de la factorización. ¿Ya? Cuando uno tiene una expresión algebraica y la factoriza, o sea, uno tiene varios factores de esa expresión, es cuando uno puede buscar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Para encontrar el máximo común divisor, lo que vamos a ver ahora, hay que encontrar los factores comunes, o sea, los factores que se repiten en ambas expresiones, y elevados a su menor exponente, ¿ya? Porque estamos buscando un número que pueda dividir a ambos, o sea, tiene que ser igual a un número más pequeño, tiene que ser un divisor. Pero igual es el divisor más grande, pero como es un divisor, tiene que ser los factores comunes del menor exponente. Yo al menos me lo aprendí como de esa forma, que como es un divisor, tiene que ser menor a ambos números. Entonces no podemos ocupar todos los factores, como vamos a ver en el siguiente caso, que sería el mínimo común múltiplo. Como es un divisor, no podemos meter todos los factores porque nos va a quedar un número más grande. Entonces son los factores comunes y elevados a su menor exponente. Y aquí abajo nos dice, corresponde a la expresión algebraica de mayor grado, que es división, bla, bla. Muy técnico esa parte. Lo importante es los factores comunes elevados a su menor exponente. Por ejemplo, aquí nos dice, encuentre el máximo común divisor entre, pongámosle la expresión A y la expresión B. Lo que tenemos que hacer aquí es factorizar. Por eso es que le decía que van muy de la mano, porque aquí tenemos un polinomio. Tenemos aquí un término por acá, tenemos otro término por acá, otro término. Lo importante es que a lo que tenemos que llegar es que sea solamente como un conjunto de multiplicación. Entonces factorizamos ambas. Partimos con bueno, aquí un pequeño recordatorio de lo que vimos antes entonces. Binomio con término común, ¿cierto? Ahí tenemos AB, era lo mismo que tener un AB que multiplicado diera C, por ejemplo, la parte de acá, y que sumados dieran B, o sea, la parte de acá. Y trinomio de la forma, eso quizás también lo vamos a ocupar más adelante. ¿Cómo factorizamos entonces esta expresión? Uy, se me salió ahí un poquito. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les di el torpedo aquí abajo ya. Eso de dos números sumados dan 7 y multiplicados 6. Claro, tenemos que encontrar entonces, súper bien, dos números, un número A y un número B, que multiplicados den 6 y que sumados den 7. ¿Cuáles son esos números? Claro, ahí ya Benjamín lo dijo por el chat, 6 y 1 nos sirven, porque 6 por 1 nos da 6, que sería la parte que no está acompañada con el X, y 6 más 1 nos da 7, que sería el número que acompaña a la X. Y entonces ahí lo tenemos.
6 y 1. Luego, bueno, con eso ya estaríamos listos en esta parte en realidad, porque ya tenemos los dos factores y ya no podríamos hacer nada más, así que tendríamos que pasar a la siguiente expresión. Aquí, ya les voy a dar una ayuda en el primer paso porque tenemos un x elevado a 3. Entonces igual ya raro, no hemos visto, decimos x elevado a 3, x elevado a 2. Factor común. Claro, tenemos que ocupar factor común. En este caso el factor común sería x para lograr conseguir que disminuya cada uno su exponente. Nos queda el primer término elevado a x cuadrado, el segundo término menos x, y el último nos queda menos 2. Se nos va la x de ese. ¿Bien? Igual ahí siempre tienen que darle vuelta a qué es lo que es factorizar, ¿por cierto? En el fondo ahí estamos factorizando por x y le estamos quitando una x a cada término. Y la dejamos aquí afuera multiplicando por el paréntesis. Y aquí todavía nos falta una parte, pues nos falta factorizar el paréntesis. El x cuadrado menos x menos 2. 1 y 1, pregunta Guillermo. ¿No se le diría 1 y 1? Tenemos que encontrar un número que multiplicado de menos 2 y sumado de menos 1. Claro, ahí le dijeron 1 y menos 2. Súper. Súper. Porque menos 2 por 1 nos da menos 2. Y menos 2 por 1, menos 2 más 1 nos da menos 1. Entonces esos son los números que pusimos aquí, menos 2 y 1. Y ahora entonces viene lo importante para calcular el máximo común divisor. Yo les dije entonces que como era un divisor, tiene que ser un número en lo posible como no tan grande. Entonces tenemos que ocupar solamente los términos que sean comunes. ¿Ya? Y si existen los mismos términos elevados a diferentes exponentes, tiene que ser el exponente menor. En este caso solamente tenemos en común el x más 1 a la derecha y a la izquierda. Y ambos están elevados al mismo exponente. Entonces aquí no tenemos mucho problema con el tema de los exponentes. No sé si más adelante nos vamos a encontrar con un ejercicio así. Pero en este caso, como ambos tienen exponente 1, encontramos el factor común, el mínimo común, el máximo común divisor, que sería x más 1. En el caso de que hubieran, por ejemplo, a la izquierda tuviera el x más 1 elevado a 2 y a la derecha tuviera elevado a 3, nos tendríamos que quedar con el x más 1 elevado a 2, porque sería el que tiene el menor exponente. ¿Ya? Así que súper. ¿Hay alguien que haya quedado con duda con esto? Porque lo puedo repetir. Lo puedo repetir todas las veces que haga falta. Ya, para cerrar entonces, máximo común divisor, lo podría repetir. Ya. Por supuesto. Tenemos el máximo común divisor. Y luego vamos a ver el mínimo común múltiplo. Lo importante de este es que como es un divisor, porque mira, les voy a mostrar al tiro lo que tenemos que hacer en el siguiente. Después tenemos voy a volver atrás, solamente para mostrarles esto. En el mínimo común múltiplo, tenemos que ocupar tanto los factores que son comunes, como los que no son comunes, ¿ya? Y entonces al ocupar todos los términos, el número que nos va a quedar va a ser un número más grande que el máximo común divisor. Y además, en este hay que ocupar el mayor exponente, ¿ya? Entonces ahí para diferenciarlo de lo que viene más adelante. En el máximo común divisor, que es lo que estamos viendo ahora, como es un divisor que tenemos que encontrar entre dos números. No siempre va a ser entre dos expresiones como la que tenemos acá, puede ser el máximo común divisor, por ejemplo, entre 6 y 12. ¿Ya? En este caso, el máximo común divisor tiene que ser un número al menos igual a 6. Entonces no podemos meter como todos los factores que encontremos en su máximo exponente porque nos va a quedar un número más grande y nos vamos a pasar. En el máximo nos va a quedar un número más pequeño. Sí. Sí. Al menos igual al número más pequeño. Por ejemplo, en el caso que les dije recién, entre el 6 y el 12, el máximo común divisor es 6. Porque el 6 divide al 6 y divide al 12. O sea que al menos tiene que ser igual al número más pequeño. En cambio, si vemos un mismo número, el 6 y el 12, y intentamos calcular el mínimo común múltiplo, en ese caso el mínimo común múltiplo sería 12. Al menos va a ser igual o más grande al número más grande que tenemos. Porque 6 por 2 es 12 y 12 por 1 es 12. ¿Ya?
Eso, por eso yo me quedo, si es un divisor o un múltiplo. Así se me ha hecho más fácil recordarlo. Entonces aquí hicimos en la primera parte la factorización por el término común. Digo, el binomio con término común. En el que teníamos que buscar dos números, un A y un B. En los que multiplicados dieran igual a 6 y sumados dieran igual a 7. Entonces los resultados, digo, los números que nos servían para eso son el 6 y el 1. Porque 6 por 1 nos da 6 y 6 más 1 nos da 7. Y con eso aquí en el lado izquierdo tenemos lista la factorización. En el lado derecho tuvimos que agregar un paso. Tuvimos que hacer una factorización por término común que sería por la x. ¿Ya? En el fondo aquí como que le quitamos, entre comillas, a cada uno de los términos una x. Por eso nos quedó x elevado al cuadrado menos x menos 2. Acá en cada parte se le eliminó una x. Y en ese punto hicimos lo que hicimos en el paso anterior, buscar dos números que multiplicados dieran menos 2 y sumados dieran menos 1. Que en este caso eran menos 2 y más 1. ¿Ya? No sé si ahí me expliqué mejor. Y lo último, entonces, como estamos viendo el máximo común divisor, ocupamos los términos comunes y en su exponente menor, que en este caso es x más 1 solamente. Ese sería el máximo común divisor de esta expresión. No sé si ahí queda un poco más claro. Avanza al siguiente. Profe, Sí. ¿no tiene a nadie en espera en la sala? Que en WhatsApp Benjamín dice que como que no puede entrar. Sí, ahora recién dejé a pasar a gente. La había dejado pasar antes. Ay, gracias. Gracias a ti. Ya sigamos entonces al siguiente. Entonces, como les dije antes, hay que diferenciar entonces el máximo común divisor del mínimo común múltiplo. Y ahí de hecho en el chat Fiorella dijo. Entonces en el máximo nos va a quedar un número más pequeño y en el mínimo nos va a quedar un número más grande. Sí, así va a ser. Entonces, en este caso, como es el mínimo común múltiplo, tenemos que buscar entonces los factores comunes y los no comunes. O sea, tenemos que ocupar todos los factores. Solamente que en el caso de que sean factores comunes, factores que estén a un lado y al otro, vamos a ocupar los que tengan el mayor exponente. ¿Ya? Entonces los que no son comunes los metemos al mínimo común múltiplo y los que son comunes usamos los que tienen el mayor exponente. ¿Ya? Ahí abajo está una definición un poco más enredada. Entonces el mínimo común múltiplo vamos a hacerlo igual que el eje, bueno, que el concepto anterior con expresión algebraica. Tenemos una derecha y una izquierda. Tenemos que factorizar ambas expresiones. La primera, ¿cómo podríamos factorizar esta expresión? X elevado a 5 menos x elevado a 3 menos x elevado a 2 más 1. Esta está un poco más complicada. ¿No ven ahí? Ya voy a montarle entonces un torpedo. Bueno, más que torpedo en realidad. Aquí lo que tenemos que hacer es, en este caso tenemos 4 términos, ¿ya? Entonces lo que hace uno generalmente es factorizar como separando. Factorizamos por un lado y factorizamos por el otro. En este caso, por ejemplo, agrupamos los dos términos finales, el x cuadrado más el 1, pero los agrupamos multiplicando por menos 1, invirtiendo los términos, digo los signos. Por ejemplo, el x cuadrado nos quedó como x positivo y el más 1 nos quedó como menos 1. ¿Pero por qué? Porque tenemos un signo negativo anteponiéndose al paréntesis. Pero eso no lo hicimos porque sí. Lo hicimos porque en la parte izquierda, los dos primeros términos, el x elevado a 5 menos el x elevado a 3, los factorizamos por x elevado a 3. ¿Ya? Eso sería como el factor común, entre comillas.
de ambos términos, el x3. Entonces, entre comillas, al x5 le quitamos 3x, como 3 exponentes. Entonces nos quedó x cuadrado. Y el x3 le quitamos toda la x, entonces nos quedó solamente como menos 1. Entonces, porque en el primer paréntesis teníamos positivo y negativo, necesitamos que en el segundo paréntesis también fuera positivo y negativo. Entonces por eso es que quedaba negativo aquí afuera. ¿Ya? Siempre se hace así en estos casos. Bueno, no podría decir que siempre se hace así, pero la mayoría de las veces, y si no les sirve así, intentan con algo, pero es una buena técnica. Es bien frecuente que sirva. Y después de esto, dejamos el camino listo para ocupar el x cuadrado menos 1 como un factor común. Entonces factorizamos por el x2 menos 1. Aquí tenemos... Entonces factorizamos por el x cuadrado menos 1, solamente que lo pusimos aquí a la derecha. Y factorizamos por x3 en el otro paréntesis menos 1. Aquí hay un 1 imaginario que no se escribe, pero que no lo tenemos que olvidar para la factorización. ¿Ya? Entonces ahí aplicamos la factorización que ya hemos visto. Y en este punto tenemos x elevado a 3 menos 1 y x cuadrado menos 1. A simple vista podríamos decir que el ejercicio ya está listo, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque el x3 menos 1 puede ser escrito como x3 menos 1 elevado a 3. O sea, tenemos una diferencia de cubos. No sé si puse por aquí el... Ah, aquí me mata. La diferencia de cubos la tenemos aquí abajo escrita. Ahí está el torpedo. Entonces lo primero que resolvemos aquí a la izquierda es la diferencia de cubos. Tenemos un cubo menos otro cubo. Hacemos la resta de los dos primeros de los términos. Y en el otro paréntesis escribimos el primero al cuadrado, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ya hacemos lo mismo. X y menos 1, el primero al cuadrado, más el primero por el segundo, y más el segundo al cuadrado. Algo que es importante es que cuando uno tiene una diferencia de cubos, en el primer paréntesis se escribe el signo negativo y en el segundo se escribe el signo positivo en el término central. En cambio, si tenemos una suma de cubos, en ese caso el primer paréntesis tendría signo positivo y el central del segundo tendría un signo negativo. Constanza, Pero fue una consulta. ¿sí? En el tercer paso, cuando hizo paréntesis x elevado a 3 menos 1, ¿dónde dejó el x2? ¿Se Eh, eliminó? no, ¿El de arriba? es que aquí lo escribieron al revés. El x2 lo tiraron a la derecha. Claro, Ah, es que ya. factorizamos por ese x2. En el fondo, a cada expresión le quitamos un x cuadrado menos 1. Ah, ya, profe, gracias. Entonces, en el primero quedó solamente el x3 y en la segunda solamente quedó el menos 1. Que son los que pusimos aquí en el otro paréntesis. ¿Ya? Entonces, continuando con eso, ahí resolvimos entonces la diferencia de cubos. Bueno, eso me parece que sería todo. Y en el lado derecho, está complicada la cosa. Si no lo entienden ahora, no se pongan nerviosos, no se compliquen. La cosa igual hay que darle harto tiempo. Y tienen tiempo, que es lo importante. La segunda, entonces, tampoco estaba todo listo. Aquí tenemos el x cuadrado menos 1, pero eso es lo mismo que escribir x cuadrado menos 1 al cuadrado, que sería como una resta de cubos, lo que podría ser como la suma por su diferencia. Entonces podemos volver al paso anterior, que sería dos términos, en el primero sumando y en el segundo restando, que se multiplican entre sí. ¿Cierto? Y ahí nos resultaría el x cuadrado menos 1. Entonces ese también lo resolvemos. Y en la última fila entonces tenemos que juntar los términos comunes. Uy, no sé si Constanza levantó de nuevo la mano. No me di cuenta. O no la bajé. Ah, ya. Entonces aquí en la última fila
Profe, ¿tiene algún tip para recordar la diferencia de cubos o solo hay que memorizarlo? Sí, solamente hay que memorizarlo. Lo importante es siempre recordar que el primero tiene que ser una recta, si es que es negativo, y el segundo tiene que ser positivo. En cambio, si es positivo el signo de la diferencia, es al revés, pues el primero tendría que ser positivo y el segundo negativo. Pero más allá de eso, sí de memoria nomás. Ya, entonces como le iba diciendo, me desconcentré, ¿no? Juntamos entonces aquí los términos comunes para como tener el término común y elevarlo a un exponente de acuerdo a cuántas veces aparece en la expresión. Aquí solamente nos aplica el x-1, que lo tenemos aquí en la primera parte, y en la tercera parte se nos repite. Entonces escribimos x-1 al cuadrado, porque lo tenemos dos veces. Y el x-1 lo escribimos ahí y el otro acá. Más que nada para que estemos ordenados, me parece. Está complicada la cosa. Ya, pero con calma. Y tenemos que entonces factorizar también la segunda expresión que nos mostraron. El x cuadrado menos 2x3 menos x más 1. Ya, aquí va a ser un poco más ágil la cosa. Igual esto es factorizar de la clase pasada. Para ser un poco más ágil, vamos a seguir. En este caso hacemos algo bien parecido a lo que hicimos antes. Juntamos las dos partes. Bueno, hagamos la parte de la izquierda primero. Tenemos el x cuadrado menos 2x elevado a 3. En este caso podemos factorizar por x elevado a 3. Entonces, al primer término le quitamos un x elevado a 3. Solamente nos queda x. Y al segundo término le quitamos también x elevado a 3 y nos queda menos 2. No, si todavía tienen tiempo, no tienen que adivinar nada. Entonces ahí factorizamos por x elevado a 3. Y por suerte la segunda parte, el x más 2, no tenemos que factorizar nada. Solamente nos tenemos que fijar en que también quede con el signo negativo. Entonces hacemos lo mismo que antes, multiplicamos por menos 1, entre comillas. Entonces dejamos el negativo afuera e invertimos los signos dentro del paréntesis. Y en este caso era más fácil. Porque entonces ya tenemos los términos comunes, que sería el x menos 2. No sé si les queda claro. Voy a hacer esto como un poquito más gráfico. Tenemos el primer término, ¿ya? Y el segundo término, incluyendo el negativo. ¿Siempre serán los dos primeros y los dos últimos? No, no siempre serán. En algunos casos ustedes los van a tener que ordenar, ¿ya? Igual, por ejemplo, ahora están como de mayor a menor. Entonces los más grandes siempre van a quedar juntos y los de menor exponente van a quedar separados. Pero no siempre van a ser así. A veces ustedes lo tienen que ordenar para que quede de una forma más amigable. Y entonces aquí voy a explicar un poco más detallado el tema de la factorización, porque no sé si antes se entendió bien. En este caso tenemos dos términos, el de la izquierda y de la derecha. Y tenemos como término común el x menos 2. Entonces queremos factorizar por eso. Entonces nos robamos el x menos 2, lo escribimos aquí. Lo que estamos haciendo al factorizar es quitarle el x menos 2 a ambos términos. Ya ahí nos quedamos con lo que sobra. Si le quitamos el x menos 2 al primero, solamente nos queda x elevado al cubo. ¿Ya? Y eso es lo que escribimos aquí abajito. Y si le quitamos el x menos 2 al segundo, solamente nos queda aquí el menos 1. Ya aquí hay un 1 que en realidad no se escribe. Solamente nos queda ese menos 1, que es el que está aquí abajito. Porque en la A se deja como x cuadrado más 1 más x menos 1. X cuadrado más x menos 1. Es que en realidad este no podemos como seguir factorizándolo. Bueno, tal vez sí. Si no sé en qué caso podríamos factorizar esto al cuadrado. Claro, x más 1 al cuadrado tal vez. Sí, cierto, x más 1 al cuadrado sería igual a eso, creo. Aquí queda al cuadrado, más 1 al cuadrado. Ah, no, mentira. No, sí. No, es que ese no se puede factorizar más, por eso es que se deja así. Y no está aquí en la segunda parte porque lo ordenamos para allá.
Pero no se puede seguir factorizando esa expresión, así que eso queda escrito así. Entonces no sé si les quedó claro la parte de la derecha, cómo factorizamos el primero y el segundo, así como quitándole el x menos 2. Michelle, ¿en qué te confundiste? Michelle y Stephanie. ¿Se puede escribirlo? No, no es complicado, tienen que... Les va a quitar harto tiempo, eso sí, tienen que dedicarle eso un buen rato. Profe, ¿Sí? ¿Sí? es que hay alguien que se le cayó como el internet y ahora está intentando entrar otra vez y sigue en la sala de espera, Ya, ahí la pero dejo. que estaba de antes. Ya, vale, muchas gracias. A ver, Michelle nos dice, es que pensé que lo sacó de los dos binomios de arriba, pero solo lo ordenó. No, no se pueden llevar fórmula a la prueba. ¿Por qué queda en X3? Aquí el único X3 que tenemos acá, es aquí en la derecha. Y es porque le quitamos el X menos 2 y solamente nos queda el X3. En un parche chiquitito. No, no llegan fórmulas. Ya, sigamos entonces. Entonces en este punto ya tenemos listo. Ah, no, mentira, no la tenemos lista porque aquí a la derecha tenemos una diferencia de cubos todavía. Tenemos que resolver eso. La diferencia de cubos entonces la resolvimos el primero menos el segundo, como lo teníamos acá. El primero menos el segundo por el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que escribimos aquí abajito. Y entonces aquí ya tenemos que buscar todos los términos comunes y los términos que no son comunes. En este caso tenemos dos términos que son comunes. El x menos 1 lo tenemos aquí a la derecha y lo tenemos aquí a la izquierda también. Entonces como son comunes, elegimos solamente el que tiene el máximo exponente. Ya en este caso 2, porque el de la izquierda, digo, el de la derecha tiene elevado a 1. Entonces como estamos buscando el con mayor exponente, nos quedamos con el de la izquierda. El x más 1 no se nos repite, así que solamente ocupamos ese. Y el tercer paréntesis sí se nos repite. Pero en este caso tienen el mismo exponente, tienen ambos elevados a 1. Entonces da lo mismo que lo elijamos, pero tenemos que elegir solo uno. ¿Ya? No se pueden repetir términos, digo, factores. Eso es importante. Por ejemplo, una vez que elegimos este de acá, no elegimos este de que está aquí a la derecha. Entonces, finalmente el resultado del mínimo común múltiplo quedaría como está escrito aquí abajito. ¿Cierto? El primero con el máximo exponente que encontramos. El segundo que no se nos repetía, pero lo teníamos que poner igual porque era no común. El paréntesis que era un poquito más largo también, independiente de cuál, solamente ponemos solo uno. Y el x menos 2 en este caso tampoco se repetía en la otra expresión, así que también lo tenemos que meter ahí. ¿Ya? Así como tal, mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, no es que se los tengan que saber así, no le van a preguntar así como el mínimo común múltiplo, pero sí se ocupa dentro de los ejercicios. Por ejemplo, para tener que dividir algo, tener que factorizar. En este caso sí se ocupa, pero como tal, así como... ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? En algunos casos sí, pero no es tan frecuente. Ya, sigamos entonces. No sé si quieren tomarse un descanso, porque igual ahora vamos a pasar como a otra parte, que es como de operatoria de la expresión algebraica. ¿Sí? Un descanso, unos 5 minutos. Sí, profe, por favor. Ya, bueno. ¿Quieren poner música? Voy a poner pausa, ¿no? Por si acaso. Sí, profe, ponga música.
Ya, vamos a dar 5 minutos entonces. Voy a dejar puesta la diapositiva. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué escucharon la semana pasada? A la Olivia, lo que sea. Ya, ahí pusieron Olivia primero, así que voy a poner alguna canción. No, mentira, me tiene internet. Vamos a estar hasta las... Entonces le pidieron si es que podía volver a la diapositiva anterior en el recreo para poder anotar algo. ¿Ya anterior a esta? Sí, Ahí. ¿Esa? ¿O la anterior? no ha cambiado. ¿No? Qué raro, a ver. Ah, porque... me equivoqué. Estaba... Ya no. Error mío. Pensé que había pausado la grabación, pero pausé de... Dejé de compartir. Entonces, ¿cómo lo pongo pausa? Ya. Entonces, ¿qué es una fracción algebraica? Se llama fracción algebraica a toda expresión de la forma. Lo mismo, una fracción común y corriente con un dividendo y un divisor, pero que tiene letra entre medio. Sé que suena feo, pero no lo es. No lo es tanto. Entonces ahí como dice la parte de abajo, donde P y Q son polinomios. Es decir, términos con X, letra A, B, C, X, Y, Z. La variable X puede tomar cualquier valor real, siempre que no anula el denominador. Es decir, siempre que el denominador no sea 0. Eso siempre tiene que ser una condición. El divisor no puede ser 0. El denominador. Entonces tenemos que simplificar. Tenemos, por ejemplo, la simplificación de una fracción algebraica. Esto sería, a ver, nos dice, la expresión se encuentra simplificada cuando el máximo común divisor, ay no, tenemos máximo común divisor de nuevo, entre numerador y denominador es 1. Ya, mira, yo ni siquiera entiendo muy bien lo que significa eso. Así que yo creo que no es tan importante. Lo importante es la simplificación que todos conocemos de toda la vida. Dejar la expresión con su menor cantidad de exponentes, o si podemos factorizar y eliminar algunos términos, ahí estamos simplificando. Entonces, tal como dice en la segunda parte, esto se logra factorizando numerador y denominador para luego dividirlo por su máximo común divisor. ¿Ya? ¿Ven qué es importante el máximo común divisor? Entonces, para simplificar una expresión algebraica se debe considerar lo siguiente. Si el numerador y el denominador son monomios, se simplifican los factores comunes. ¿Ya? O sea que si tenemos solamente un término arriba y un término abajo, aquí no podemos hacer magia, no podemos hacer nada. Solamente nos queda eliminar los factores que tenemos comunes. Por ejemplo, en el caso del, bueno, el 2/3 nos quedaría igual. En el caso de la, tenemos que hacer, ¿recuerdan cierto la propiedad de potencia? Al dividir las potencias se restan los exponentes. Entonces sería a elevado a 2 menos 1. Menos 1. Entonces el 1 queda positivo. Queda finalmente a elevado a 3. En el caso de la b, es lo mismo que antes, restamos el exponente, sería 1 menos 2. Es decir, b elevado a menos 1. Eso. No más ciencia que eso. Simplificar lo que podamos si tenemos mono. Tampoco se puede hacer magia. Por ejemplo, aquí cuando quedó a y b entre medio. Si el numerador o el denominador no son monomios, se factoriza el numerador o el denominador y se simplifican los factores comunes. Lo que ya hablamos antes, ¿cierto? Si tenemos más de un término, aquí tenemos polinomios, intentamos factorizar dentro de lo posible. No siempre va a ser posible factorizar el numerador y el denominador. Y si es posible, después de eso, simplificar. En este caso, podemos factorizar arriba por el 9. Entonces le quitamos, entre comillas, el 9, como decíamos antes. Le quitamos el 9 al 9m y le quitamos el 9 al 9n. Nos queda solamente m menos n.
Abajo hacemos lo mismo, pero factorizando por 3. Y aquí algo interesante que nos pasa es que, bueno, primero al factorizar nos quedaría así. Nos quedaría 3 n menos m. Ya, simulen que la primera es una n y luego una m. Nos quedaría eso. Pero si miramos arriba tenemos m menos n, no n menos m. Entonces lo que hacemos, multiplicamos por menos 1. Atrás nos queda menos 3. Y dentro del paréntesis, invertimos los signos. ¿Para qué? Para poder simplificar esto. Y después simplificamos, hacemos la división del 9 dividido en menos 3. Y eso nos quedaría 3. Hasta el momento nada, no hemos visto nada diferente. Simplificamos en el caso que sean monomios. Si son polinomios, factorizamos y simplificamos también. Y después ya pasamos a la operatoria. ¿Ya? En este caso tenemos tenemos entonces dos fracciones algebraicas, A partido B y C partido D, donde B es distinto de 0 y D es distinto de 0, siempre dejando esa condición clara. El denominador no puede ser igual a 0. Vamos a ver primero la multiplicación. Aquí, bien simple. O sea, bien simple al verlo así con letras, quizás al ver algo algebraico se complica un poco, pero en la práctica es bien simple. Multiplicamos hacia la derecha. A por C y B por D. Pero aquí es cuando se complican un poco las cosas, pero en realidad hay que tener harto ojo y harto cuidado al simplificar. Yo lo que hago generalmente, por ejemplo, aquí tenemos la primera expresión algebraica. Tenemos la primera expresión algebraica que es solamente monomio, es decir, solamente hay un término, solamente hay multiplicación entre medio, no hay sumas. Y lo mismo pasa con la segunda. Entonces multiplicamos hacia la derecha. Se ve feo, pero no es tan complicado. Aquí solamente tenemos que multiplicar las dos R que tenemos. R por todo esto. Entonces se le multiplica solamente por la R que ya tenemos. Y esto es lo único que cambia. Nos queda R cuadrado. El resto del 10 y la T nos queda igual. Profe, no entendí. ¿Esta parte o antes? Javier. Esta parte. Ya. Para multiplicar fracción algebraica, igual que las fracciones normales, se multiplica hacia la derecha. Ya, por ejemplo, como arriba tenemos A partido B por C partido D. Nos queda A por C partido B por D. Multiplicamos hacia la derecha. Ahora, si tenemos abajo, aquí solamente tenemos un monomio. Solamente tenemos un término. ¿Ya? Porque si se fijan, es 10 por T, T cuadrado por R. ¿Por qué hay R por todos lados si tenemos A, B, C, D? Ah, estas son cosas distintas. Esto es como el ejemplo que aplica para todo y esto es un ejemplo con letras que ya podría ser un ejercicio que les podría aparecer. Entonces aquí solamente están multiplicando entre los términos del numerador, o sea, solamente es como una sola cosa. En ese caso, multiplicamos el R y nos queda R cuadrado. Es lo único que cambia aquí. El R pasa a ser R cuadrado. Y abajo, como no tenemos una R en este término, agregamos la R elevado a 3, al lado del 5T. Siempre esto se está multiplicando. ¿Ya? Tampoco es tan complicado. Queda menos 1 porque aquí después tenemos que simplificar, igual que antes. El 10 lo podemos dividir en 5, nos queda igual a 2. T dividido en, bueno, T cuadrado dividido en T, que sería lo mismo que T elevado a 2 menos 1, nos queda T elevado a 1. El 1 no se escribe, pero es T. Y lo mismo con la R. R elevado al cuadrado menos el 3. O sea, R elevado a 2 menos 3. Y por eso que queda menos 1. Porque se restan los exponentes y nos queda menos 1. ¿Queda clara la multiplicación? Ahí sí. Ya. Por favor, si alguien tiene... Claro, se usan las propiedades de potencia.
Si alguien tiene alguna duda, me avisa, no hay problema. Ya, después de la multiplicación, lo lógico es ver la división. Y en este caso, es prácticamente lo mismo la división, igual la multiplicación. Solamente que hay que invertir la segunda fracción. ¿Ya? En este caso tenemos AB dividido en CD. Y entonces uno lo resuelve dando vuelta a la segunda fracción y multiplicándola. O sea, uno multiplica A por D dividido B por C. Ya, en el fondo es lo mismo que antes, solamente que aquí hay que dividir, hay que dar vuelta a la segunda fracción. Aquí ya le puse un ejercicio un poquito más largo también. Y aquí vuelve nuestro amigo a la factorización. Siempre está presente, nunca se va. Tenemos, ya lo primero, concentrémonos en la primera fracción. Yo no los voy a dejar tranquilo con la factorización, ¿no? Para que se den cuenta que de verdad es importante. Por ejemplo, ahora estamos viendo un ejercicio de divisiones y igual tenemos que factorizar. Entonces, el numerador de la primera fracción es x cuadrado más 10x más 25. Y algo, bueno, podemos aplicar lo mismo que antes, que era encontrar dos números que multiplicados den 25 y que sumados den 10. Y en este caso nos damos cuenta que en realidad los números son 5 y 5, porque 5 por 5 es 25 y 5 más 5 es 10. Eso es lo que sería un cuadrado de binomio perfecto. Ya tenemos entonces aquí el cuadrado de binomio escrito, que sería x más 5 elevado al cuadrado. En la parte de abajo tenemos x cuadrado menos 25. Y esto también nos tenemos que acordar que esa es la suma por su diferencia. Es decir, el 25 es lo mismo que el 5 al cuadrado. Entonces es lo mismo que tener x cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces se escribe una multiplicación de dos paréntesis, en el que el primer paréntesis están sumando los dos términos, la x y el 5, y en el segundo paréntesis están restando la x y el 5. Esa es la suma por su diferencia, y como resultado da x cuadrado menos 25. Y aquí lo importante, que es lo que estamos viendo, es una división de fracción algebraica. Entonces lo que hacemos para resolverla es dar vuelta y multiplicar la segunda fracción. Entonces multiplicar por la segunda fracción da vuelta. Eso es lo que hicimos aquí. El x menos 5 pasa a estar arriba y el x más 5 de acá pasa a estar abajo. Entonces si dimos vuelta a la fracción podemos multiplicar. Ah, ya. Lo del x cuadrado. Ah, ya. El numerador de la primera fracción te refieres. En esa parte podemos aplicar lo mismo que hacíamos antes con cualquier otra fracción, que es buscar dos números en la que la multiplicación de esos números nos dé 25 y la suma de los números nos dé 10. Si buscamos un número nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros queremos hacer es esto. X por un número y el X. Entonces estamos buscando qué números van acá. Y si nos damos cuenta, los dos números son 5. Ambos números son 5. Porque 5 por 5 es 25 y 5 más 5 es 10. Entonces, eso lo podríamos escribir así, pero en realidad lo correcto sería escribir ambos términos juntos porque son lo mismo. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Bueno. Y abajo entonces Sí, habíamos profe, hecho gracias. Sí, de nada. Lo que habíamos hecho entonces abajo era la suma por su diferencia. Y en la segunda fracción no había mucho que hacer, solamente la dimos vuelta. Lo positivo pasó abajo y la recta pasó arriba. Y aquí podemos multiplicar. Antes lo que podríamos hacer es ponernos a multiplicar como loco para el lado, pero lo que tenemos que hacer es simplificar. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que este x menos 5 podemos simplificarlo con ese de ahí. Y de hecho, aquí tenemos x más 5 y aquí tenemos otro x más 5. O sea que podemos eliminar ese x más 5 al cuadrado de 1. Y si se dan cuenta, se nos fueron todos los términos. Solamente nos quedó como un 1. ¿Ya? No sé si les quedó claro. En el fondo fue más que nada para repasar el tema de la factorización. Profe, Fue y
¿sí? No entendí lo que multiplicó eso del paréntesis x menos 5 y abajo x más 5. La segunda fracción, No, no, al final, así cuando está el factorizado, eso de claro. ahí. Es que ahí no hicimos nada. Solamente para poder resolver, porque aquí lo que tenemos una división. Para resolver eso Ah, tenemos ya, ya, que ya. dar vuelta a la fracción, Se invirtieron. Sí, sí, claro, sí. y Ya, multiplicarla. entendí. Sí, eso Ya, es lo único que gracias. hicimos ahí. Y después simplificamos. ¿Ya? Pasamos a lo siguiente entonces. Ya, tenemos a Dix. ¿Qué pasó con las 10x? Con este 10x lo factorizamos. Es lo que aplicamos antes. Los números que sumados dieran 10 y que multiplicados dieran 25. Nos daban como factorización lo que teníamos acá. ¿Ya? Eso pasó con el 10x. Ya. Y ahora tenemos varios casos en adición y en sustracción. ¿Ya? Vamos a verlo uno por uno. Por ejemplo, tenemos en el caso de que tengan igual denominador, que eso sería como lo ideal, porque si tenemos igual denominador, solamente tenemos que sumar los numeradores. ¿Ya? Eso es lo que hicimos acá. Tenemos el mismo denominador, 2 y 2. Entonces solamente sumamos arriba. El 5p al cuadrado menos 3p al cuadrado menos 4p. ¿Ya? Algo importante aquí es que como esto está dentro de una fracción y hay un signo negativo, al juntarlos, le cambia el signo. El 3p nos queda negativo y el menos 4q nos queda positivo. Y ahí podemos hacerla, bueno, resolver normalmente una suma de términos comunes. Los que tienen p cuadrado los restamos, nos queda 2p cuadrado y el 4q nos queda solito sumando. Y aquí podemos seguir simplificando de hecho, porque tenemos dividido en 2 y ambos son múltiplos de 2, el 2 y el 4. Entonces al hacer la división nos queda finalmente p cuadrado más 2q. Es el caso ideal, en el que tenemos un denominador que sea compartido, o sea que ambos tengan el mismo denominador. Pero esto no siempre es así. Podemos encontrar el caso en el que tengan distintos denominadores. ¿Ya? En este caso lo que tenemos que hacer es lo mismo que haríamos con fracciones y lo que vieron antes, que sería amplificar, si se puede decir de esa forma, la primera por d, o sea aquí multiplicamos por d, y en la de la derecha multiplicamos por el denominador de la primera, o sea multiplicamos por b acá y por b. Entonces arriba nos quedaría, siempre estamos buscando que quede el mismo denominador, ¿cierto? Entonces si dejamos el mismo denominador abajo, escribamos solamente un denominador, no es necesario escribirlo por separado. El denominador común va a ser BD, ¿ya? La primera parte, la primera fracción, nos queda A por D, ¿cierto? Multiplicamos eso, nos queda A por D. Y la segunda fracción nos queda C por el denominador de la primera, C por B. Ahí está C por B. Y el signo depende del signo que esté aquí al medio, si es una suma o una resta. En el fondo multiplicamos la primera. Algo más fácil, es lo que está escrito. El numerador de la primera multiplicado por el denominador de la segunda, más o menos el numerador de la segunda por el denominador de la primera. ¿Ya? Y el denominador de ambas, digo, el denominador del resultado va a ser la multiplicación de ambos denominadores. Aquí nuevamente con otro ejemplo numérico, tenemos 1 partido x y 1 partido y. Aquí lo hice separado, pero no es necesario hacerlo separado. Lo que hice fue amplificar la primera por el denominador de la segunda, 1 por y x por y, más la segunda amplificada por x, 1 por x y y por x. El numerador de ambos es el mismo, entonces se pueden sumar. Ahí se queda un solo denominador. Y multiplicamos 1y más 1x, o x más y, que sería lo mismo. ¿Ya? Ese ejercicio está un poquito más liviano, pero en el fondo lo importante es que si tienen distintos denominadores,
apliquen esta fórmula de acá. Fórmula o en realidad amplificar cada una por el denominador de la otra y sumar. Bueno, y eso. No puse, claro, no dividí. Claro, me confundí, pensé que había puesto adición y sustracción, pero en realidad son lo mismo. Si estamos sumando o restando, al final hacemos las mismas cosas. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna cosa en la que me pueda devolver? Porque todavía tenemos tiempo. ¿Puedo devolverme a alguna cosa que hayamos visto en esta parte? Hable ahora o calle para siempre. No, mentira. Pero pueden hacer preguntas. ¿Qué te gustaría que repitiera, Javiera? Claro que me puedo devolver un minuto. Ya, me voy a dejar aquí un ratito que me pidieron. Eso querían ver, ¿cierto? Ya. Entonces vamos al último que vimos. Si en realidad eso es lo más complicado de esto quizá. Cuando tienen distinto denominador. Vale, voy a borrar eso. ¿Dónde está? Ya, aquí esto sería como lo más complicado de la clase, que es cuando tenemos los denominadores que son distintos, porque igual en este caso tenemos fracciones que son simples, tenemos solamente un 1 arriba y una letra abajo. Entonces es importante que esto les quede bien claro. Vamos al tiro con el ejemplo que está abajo. Ya tenemos dos fracciones, 1 partido x y sumado con 1 partido y. Tienen distintos denominadores, eso es lo que estamos en toque. Entonces lo que debemos hacer es multiplicar la primera fracción, o sea, 1 partido x, ¿cierto? Por el denominador de la segunda, que en este caso y. Lo amplificamos arriba y abajo. Y con la segunda fracción hacemos lo mismo, pero al revés. O sea, tenemos 1x, 1 partido x, y lo multiplicamos por el denominador de la primera expresión, de la otra expresión. ¿Cierto? Porque lo que queremos es que ambos tengan el denominador xy. Eso es lo que buscamos. Y arriba solamente nos queda hacer la suma. Sumar y más x. Eso sería. ¿Bien? En el PPT están las resoluciones de los ejercicios, así como con texto y esa cosa. Pero este año yo lo hice un poquito como más... A mí se me hace un poco más cómodo. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a mirar los ejercicios, ¿ya? Después podemos hacer los ejercicios de la guía. Claro, ustedes ya tienen su guía en el Classroom. Yo les quiero mostrar, tengo algunos ejercicios que seleccioné que sí o sí me gustaría verlo en esta clase. Después de ver esos ejercicios, podemos resolver dudas si es que no queda tiempo. Escuchar una canción. Así que ya vamos a los ejercicios. Ya, aquí se... No, no vamos a pasar más materia por si acaso. Ahora vamos a ver los ejercicios.
Entonces aquí yo marqué un par de ejercicios. Porque son cosas que me interesa que les queden claras. Y partimos con el primero. Hay gente esperando. Ya. El primer ejercicio nos dice, ¿cuál de las siguientes fracciones es o son equivalentes a esta fracción x partido en y? Eso es lo que nos preguntan. Fracciones que sean equivalentes a eso. Entonces, si ya a primera vista tenemos que ver que nos dan expresiones que son mucho más grandes que eso. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es que lo que tenemos que hacer es factorizar si es que es necesario y se nos da la oportunidad y simplificar. Simplificar ya sea, por ejemplo, en el primer caso es mx partido en mi. Eso es como lo que veíamos en la clase, ¿cierto? Solamente tenemos un término, no hay más que hacer, no se puede factorizar, no se puede hacer nada. Solamente simplificamos la m. ¿Ya? Y en ese caso nos queda x partido y, con lo cual sí sería una opción viable y así sería equivalente a la fracción que nos piden, a la que sea equivalente, que es la x partido y. La segunda opción tenemos mx al cuadrado más nx partido en mxi más ni. Aquí ya no solo tenemos un término. Ah, con m distinto de 0. No, que eso matemáticamente en el chat preguntaban por qué tiene que ser distinto de 0. Aunque sea en letras, uno siempre tiene que dejar expresado que el denominador no puede ser igual a 0. Entonces, por eso es que se escribe de esa forma. ¿Ya? Entonces aquí lo que podemos hacer, como es un poco más larga y no tenemos solamente un término en la segunda opción, podemos factorizar. En este caso por término común. Buscamos si por ejemplo en el denominador ambos términos tienen una x. Ambos tienen una x, entonces factorizamos por una x. Y eso, entonces es como si le quitáramos, entre comillas, una x a cada número, o a cada término. Al mx cuadrado le quitamos una x, nos queda solamente mx elevado a 1. Y a la nx también le quitamos una x. Abajo hacemos algo parecido, pero con la i. Le quitamos esta i a ambos y la juntamos, nos queda mx y n. Y entonces nos damos cuenta que arriba y abajo, en el denominador y en el numerador, nos queda el mismo término. Entonces, aquí viene la parte satisfactoria de la matemática, que sería simplificar. Simplificamos esa parte y nos queda que finalmente también era equivalente a la fracción que nos pedían. Entonces, la segunda también nos sirve. Y, no sé, creo que este año no le he hecho tanto énfasis. Nunca, digo, la mayoría de las veces no es necesario que hagan el ejercicio completo. Tienen que recordar que estamos contra el tiempo. Entonces, cada segundo que podamos ganar va a ser un segundo que le vamos a poder dedicar a otro ejercicio. Con estos dos ejercicios, con las dos primeras alternativas que resolvemos, ya llegamos a la alternativa correcta. Ya sabemos que la alternativa correcta es la D, porque no hay otra opción. Ninguna otra tiene la 1 y la 2, solamente la D. ¿Ya? Entonces, en ese caso, resolver la 3 estaría de más, pero como estamos aprendiendo, lo hacemos igual. En este caso, si buscamos arriba, le voy a hacer un poquito de zoom. Si buscamos arriba no vamos a encontrar ningún término común. Porque la M no se comparte, la X tampoco, la N tampoco, ni la I. Y lo mismo abajo. Entonces en ese caso tampoco hay que darle mucha más vuelta, eso no se puede factorizar, no se puede simplificar. Entonces no sería equivalente a la fracción que nos piden. ¿Ya? Eso, no sé si quedó claro el ejercicio. ¿Alguna duda? Súper claro. Ya.
Vamos entonces, el segundo también me interesa que les quede claro. Aquí lo que veíamos al final, tenemos distintos denominadores y tenemos una suma de fracciones. ¿Ya? Entonces esto es como la síntesis de la clase. Tenemos fracción, tenemos álgebra y tenemos distintos denominadores. Nuestro objetivo es que queden con el mismo denominador. Entonces lo que hacemos es multiplicar o amplificar por la letra que nos faltan. Si se dan cuenta, como entre las tres fracciones tenemos la letra X, la Y y la Z. No hay más letras que eso. Entonces lo que tenemos que conseguir es que cada denominador quede con las tres letras. A la primera fracción le falta la Z. ¿Ya? Entonces amplificamos arriba y abajo por la Z. A la segunda le falta la X. Amplificamos arriba y abajo por la X. Y a la tercera le falta la Y. Entonces amplificamos arriba y abajo por la Y. Y eso, ya estaríamos casi listos con el ejercicio. Nos faltaría realizar la suma propiamente tal, considerando que ya tenemos el mismo denominador con las tres letras, con la X, con la Y, con la Z. Y arriba realizamos la suma de X, la Y y la Z. Y ese ejercicio quedaría tal cual, quedaría de esa forma. X más Y más Z partido X y Z. Bueno, y siempre aquí nuevamente, si se fijan, dice todos no nulos. Eso se refiere a que son distintos de cero. ¿Eso fue igualar denominadores? Sí, igualar denominadores. Entonces aquí dice no nulos porque no puede ser cero. Porque como estamos todos multiplicando, cualquiera que sea cero, el denominador quería cero. Eso. La verdad me interesaba que viéramos también el 4. Ya, este es interesante igual. Tenemos, a simple vista igual puede ser un poco raro, porque tenemos x, nos dan una expresión, nos dicen que x cuadrado más 1 partido en x cuadrado es igual a 3. Y lo raro es que nos preguntan cuánto es x cuadrado, x elevado a 4 más 1 partido de x elevado a 4. Entonces igual es un poco raro. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es elevar al cuadrado. Ya eso es lo primero, lo más como intuitivo que puede salir. Y si ustedes tienen como una corazonada que puede servir, tienen que lanzarse y hacerlo. Si no les resulta, bueno, intentarán de otra forma, pero si les llama la atención una forma de hacer el ejercicio, se tiran y lo intentan. Entonces amplificamos el cuadrado. Aquí nos sirve saber el cuadrado de binomio, porque tenemos dos términos. Tenemos un binomio que queremos elevar al cuadrado. O sea, el primero al cuadrado nos queda x4. El segundo al cuadrado, 1 partido x4. Más 2 por el primero y por el segundo. Aquí está un poco borrado. Tenemos... Bueno, tenemos... ¿Cierto? Más 2 por el primero por el segundo. Primero, segundo. Todavía se ve un poco fea la expresión, pero aún queda tiempo. Profe, Aquí, no entiendo de dónde sale ese 2. disculpa. Que no entiendo de dónde sale ese 2. Ah, eso del cuadrado binomio. Mira, tenemos el cuadrado binomio que es a más b al cuadrado. Y esa es la fórmula. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, más 2 por el primero y por el segundo. Entonces ahí tenemos primero al cuadrado, segundo al cuadrado, más 2 por el primero y por el segundo. Ya eso es más que nada el cuadrado binomio. Y acá algo nuevamente satisfactorio, que era lo que estábamos viendo antes. Podemos simplificar el x cuadrado de aquí y el de acá. El 1 es como si no existiera porque es una multiplicación. Entonces aquí solamente nos queda el 2. De ahí aparece ese 2. Sí, se lo pueden aprender de la forma que sea. Pero mientras tengan claro que de ahí se puede pasar acá y de acá se puede pasar allá, es lo importante. Todo lo de la izquierda queda en cuadrado binomio. Sí, todo lo de la izquierda, o sea, esta parte de acá, se transformó en un cuadrado binomio. Y no hay que olvidarse de la parte derecha también, pues tenemos el 3 aquí a la derecha. También tenemos que elevarlo al cuadrado, y por eso es que nos queda 9.
¿Ya? Después de eso, entonces abajo nos quedó solamente el 2 y lo podemos pasar restando inmediatamente. Lo pasamos restando al lado contrario, con lo que nos queda 9 menos 2. Y así sin querer, yo de esa forma como que me sorprendí, como de sin querer llegamos al resultado. Era lo que nos estaban pidiendo, x4 más 1 partido de x4. Y así es como llegamos al resultado que era 7. Entonces, importante aquí era utilizar el cuadrado de binomio. Y eso, simplificar la x cuadrado, pasar el 2 restando, nos queda 7 y con eso llegamos al resultado. No lo entendí. Ya mira. Esta parte la voy a hacer un poquito más paso a paso. Voy a escribir aquí el x cuadrado. Ya tenemos eso. Y esto lo queremos elevar al cuadrado. O sea, queremos hacer x cuadrado más 1 partido de x cuadrado. Ya, hasta ahí bien. Queremos hacer el primero al cuadrado y nos queda a la derecha un 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá entonces? Aplicar la fórmula del cuadrado binomio, que sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado también, más 2 por el primero por el segundo. Y eso igual a 9. ¿Ya? En el fondo la parte de aquí es de la derecha, digo de la izquierda. Resolví un cuadrado binomio. Ahí lo corté antes. Eso es el cuadrado binomio. Elevar al cuadrado. Mira, en realidad no existe como una explicación así como matemática. Pero lo que queremos llegar es a este resultado. Nos preguntan cuánto vale eso. ¿Ya? Entonces, para encontrar el valor de ese resultado, lo más lógico sería elevar al cuadrado, porque nosotros partimos desde esto. Partimos desde esto, que son elevado al cuadrado y tenemos que llegar a elevado a 4. Entonces, como por tincar, así como el lenguaje coloquial, uno lo eleva al cuadrado. ¿Ya? Y en esta parte, aunque se vea complicada, podríamos seguir resolviendo entonces. Nos quedaría x elevado a 4, porque los exponentes se multiplican. Lo mismo con la fracción. 1 partido de x4 más 2 por x cuadrado partido en x cuadrado. Entonces lo que les decía antes era que estos x cuadrados se pueden simplificar. Y solamente nos queda el 2. Y es igual a 9. Entonces desde este punto ya podemos llegar al resultado. Que sería pasar este 2 que tenemos acá, que nos quedó solito, lo pasamos restando. Entonces nos queda menos 7. Eso es lo que tenemos escrito acá. x4, 1 partido de x4 es igual a 9 menos 2. ¿Sí? Ya, bueno. Entonces por eso teníamos que llegar a ese resultado. Por eso sabemos que esa expresión que nos daban era igual a 7. Ya, también tenemos que ver. Ya. Aquí nos dicen un binomio que divide exactamente a. Y nos dan 3 expresiones. Ya, y yo las enumeré. Le puse un 1, un 2 y un 3 para referirnos más fácil. Entonces tenemos polinomios. Lo que tenemos que hacer es factorizar cada polinomio, si es que nos da la posibilidad. Tenemos el primer polinomio que es x cuadrado menos 2x menos 15. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar dos números. Siempre tenemos que buscar dos números que multiplicados den 15
y que sumados, bueno, que multiplicados den menos 15 y que sumados den menos 2. Bueno, aquí ya están escritos. Los números son menos 5 y 3. ¿Ya? Menos 5 por 3 es menos 15 y menos 5 más 3 es igual a 2, a menos 2. Y con eso ya tendríamos hecha la factorización del primer ejercicio. El segundo, digo, de la primera expresión. Si queremos factorizar la segunda expresión, tenemos aquí tenemos una suma de cubos, porque en el fondo el x3 más 27, aquí lo voy a escribir, el número 2, x elevado a 3 más 27, es lo mismo que escribir x elevado a 3 más 3 elevado a 3. Ya 3 por 3 9 y 9 por 3 27. O sea que 3 elevado a 3 es igual a 27. Y aquí podemos aplicar entonces la fórmula de la suma de cubos. La voy a hacer de nuevo. Como tenemos una suma, los primeros dos términos se suman. La x y el 3. Y por lo mismo, como es una suma, en el siguiente paréntesis, el término central va a ser negativo. Es el primero al segundo, digo, el primero al cuadrado, menos el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Y por eso es que finalmente la resolución de esa suma de cubos nos queda igual a esto. Profe, ¿podría explicar la 1? O sea, la primera resolución, ¿Sí, obvio? por favor. Mira. Voy a borrar aquí abajo esto ya. Y entonces el primer término, la primera expresión que tenemos es x cuadrado menos 2x menos 15. Y lo que tenemos que hacer es encontrar x más a más b. Tenemos que llegar a ese resultado, a un x más a por un x más b. Entonces tenemos que encontrar estos dos números, un a y un b. A, b, o sea, la multiplicación de esos dos números tiene que ser igual a menos 15, ¿ya? El número que está aquí. Y la suma de a más b tiene que ser igual a menos 2. ¿Ya? Entonces los números que nos sirven para poder hacer que se cumpla eso son el menos 5 y el 3. Porque menos 5 por 3 menos 5 por 3 es igual a 15, a menos 15. Y menos 5 más 3 es igual a menos 2. Bueno, entonces a través de eso ya sabremos que los números son menos 5 y más 3. Entonces esos son los números que reemplazamos por el a y por el b. Entonces escribimos a menos 5 por a más 3. Eso, no sé si quedó más clara la primera. Tenemos que buscar los números que multiplicados den menos 15 y sumados den menos 2. En este caso son menos 5 y más 3. Sí, profe, gracias, se pasó. Ya, bueno. Ya voy a explicar de nuevo la segunda. La voy a explicar un poquito más pequeña aquí. Es x elevado a 3 más 27. Ya eso tenemos. Queremos factorizar eso. Lo primero es que x elevado a 3 queda igual y el 27 lo transformamos. Y escribimos que 27
es igual a 3 elevado a 3. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es una suma de cubos. Tenemos una suma de dos números que están elevados al cubo. Entonces, la fórmula de la suma de cubos nos dice que en el primer paréntesis tenemos dos términos. Tenemos el término x y el término 3. Esos son los números que vamos a ocupar. Tenemos que hacer el primero, x más 3, o sea, el primero más el segundo, y multiplicamos por otro paréntesis, en el que x esté elevado al cuadrado, o sea, el primer término esté elevado al cuadrado, menos, eso es importante, el menos, porque ya en la primera parte escribimos más, el primer término por el segundo término, o sea, menos 3 por x, más el segundo término al cuadrado, que sería 3 elevado al cuadrado, o 9. Ya, eso es la fórmula de la suma de cubos. Entonces eso es lo que teníamos aquí como factorización, x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. Y la segunda, un poco más fácil yo encuentro, porque es una suma por su diferencia. Ya, igual lo voy a explicar aquí un poquito mejor. Tenemos, esta era la segunda. La tercera es x cuadrado menos 9. Y aquí es bien parecido a lo que hicimos en la opción 2. Lo que tenemos que saber es que x cuadrado queda igual, pero el 9 lo podemos escribir como 3 elevado a 3. Digo, menos 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? 3 por 3 es igual a 9. Y aquí es un poco más sencillo que en el caso anterior porque es una suma por su diferencia. O sea, multiplicamos la suma de ambos términos por la resta de ambos términos. ¿Ya? En este caso multiplicamos la suma por la resta, que es x más 3 por x menos 3, es lo mismo que tenemos aquí en la tercera parte. ¿Ya? Entonces eso es importante que empiecen a soltarse con el tema de la factorización. Pero lo que nos preguntan es un binomio que divida exactamente a, y nos dan a las tres expresiones. Entonces buscamos un binomio que divida a ambos, es decir, que sea común. En este caso, ¿qué es lo que estaríamos buscando, entre comillas? ¿Sería como un mínimo común múltiplo o un máximo común divisor? En este caso, lo que estaríamos buscando sería un máximo común divisor, ¿ya? Porque tiene que ser más pequeño, no estamos ocupando todos, estamos ocupando solamente los que son comunes, y en lo posible, en este caso no se da, pero estaríamos ocupando su menor exponente. Si fuera el mínimo común múltiplo, tendríamos que ocupar también el x cuadrado menos 3x. O sea, si fuera el mínimo común múltiplo, tenemos que ocupar esta parte. Es el máximo común divisor. ¿Ya? Sí, los nombres se enredan. Pero lo importante es que es el divisor. ¿Ya? Es el divisor, entonces tiene que ser más pequeño. Ocupamos los que son comunes en su exponente más pequeño. Y es por eso que el resultado sería x más 3. ¿Ven? Por ejemplo, aquí no preguntó directamente por el máximo común divisor, pero preguntó por un binomio que dividiera a las tres expresiones. Y así como sin querer lo calculamos. Ya. Mira, nos quedan pocos ejercicios que ver. Este igual está bien interesante. Sí, lo importante es lo del divisor y lo del múltiplo. Ya, este está interesante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tenemos una fracción algebraica. Arriba en el numerador tenemos x elevado a 12 menos y elevado a 12. Dividido en x elevado a 4 menos y elevado a 4.
Entonces, lo que podemos hacer aquí es escribirlo como si fuera el numerador, una resta de cubos. Porque en el fondo el x12 menos y partido 12 lo podemos escribir de la siguiente forma. Lo podemos escribir como x elevado a 4, todo eso elevado a 3, menos y elevado a 4, y todo eso elevado a 3. ¿Cierto? En el fondo, como aquí los exponentes se multiplican, sería 4 por 3, 12. Podemos expresar, pese a que se vea un poco raro, después la lista la pasamos con la asistencia. Así que si estuvieron presentes en la clase, están presentes. Ya, como estaba explicando, podemos expresarlo como si fuera una resta de cubos. Porque aquí es totalmente legal hacer esto. Escribir como que el x4 sea un solo término que está elevado a 3. Entonces, cuando aplicamos la fórmula, voy a escribir aquí abajo la fórmula de todas formas, ¿ya? Nos decía que a elevado a 3 menos b elevado a 3 es igual a menos b por al cuadrado más ab. Ya, esa es la fórmula de la recta de cubos, de la diferencia de cubos. Entonces hacemos lo mismo, pero considerando que a y b van a ser x elevado a 4 e y elevado a 4. No va a ser como un número más simple, va a ser elevado a un exponente. Y entonces podemos aplicar fácilmente la diferencia de cubos. Escribimos x4, x elevado a 4, menos y elevado a 4. ¿Ya? Esa es la fórmula que tenemos aquí abajo. Y eso multiplicado por el primer término al cuadrado. O sea que aquí lo que estamos escribiendo es x elevado a 4 y todo eso elevado a 2. Entonces nos quedaría, se multiplican los exponentes. 4 por 2 es igual a 8. El segundo término sería el primero por el segundo. Aquí solamente multiplicamos ambos sin hacer nada más. Y el tercero sería algo parecido a lo que hicimos antes. El y elevado a 4 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Se multiplican nuevamente los exponentes. Nos queda y elevado a 8. Abajo no hay mucho que hacer, porque ya tenemos el x4 menos el y elevado al cuadrado. Entonces no hay mucho que hacer. Y si se dan cuenta, nuevamente podemos simplificar aquí. Entonces ahí simplificamos. Y nos queda finalmente que el resultado sería eso que teníamos escrito. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿qué pasó con el 3? O sea, con el x4 elevado a 3. ¿Se Es va? que se perdió como dentro de la... Es que es lo mismo que pasó con el 3 que teníamos acá. No se escribe ese 3 porque se aplica la fórmula. Ah, ya, profe. Claro. Como que esos 3 desaparecen en el universo matemático. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es que no necesariamente siempre un término y el segundo término van a ser un número como simple. En este caso tenemos, por ejemplo, x elevado a 4 o y elevado a 4. ¿Ya? Eso es importante. Ya, rapidito entonces. Este se ve extenso y muy complicado, pero en realidad, si tenemos siempre en mente que podemos ordenarlo, por ejemplo, aquí yo lo único que hice fue ordenar los términos. Lo escribí de nuevo. Si se fijan, el primero está aquí. El segundo lo tenemos acá. El tercero lo tenemos acá. Y así con los siguientes, ¿ya? La única diferencia que hice fue que la primera parte, los primeros 3 están iguales. ¿Ya? Eso no hice ningún cambio. Pero si se fijan, el cuarto, el quinto y el sexto están con signos negativos. Cuando aquí arriba estaban con signo positivo. ¿Ya?
Los tres estaban con signo positivo. Positivo, positivo y positivo. Pero a mí no me sirven que estén en signo positivo, porque si vemos los denominadores, por ejemplo, el denominador del primero es x menos a. Ah, no, estoy hablando pura escasa de pescado. Ignoren todo lo que dije hasta el minuto. El ejercicio nos dice la diferencia entre. Ya, nos dice la diferencia entre los primeros tres y los últimos tres. Ese es el ejercicio. Restar los primeros tres con los segundos tres. Entonces lo que hice fue, por eso es tan negativo. Porque hay una diferencia. Y si, entonces como lo ordené, le puse colores a cada una para hacerlo como un poco más gráfico, como un poco más visual. En el fondo, cada uno, existen parejas que tienen los mismos denominadores. El primero con el cuarto, después el segundo con el quinto y el de acá con el de acá. Entonces, si tienen los mismos denominadores, lo que podemos hacer simplemente es restar. Entonces, tomamos este de acá y este de acá y restamos x menos a. Con el denominador que es x menos a también. Después, pescamos el segundo y el quinto y restamos x menos b. Y el denominador da la casualidad de que también es x menos b. Y finalmente hacemos lo mismo con el último. Nos queda x menos c y coincidentemente nos queda que el denominador también es x menos c. Entonces si simplificamos esto nos damos cuenta que en el fondo todos terminan en 1. Y finalmente tenemos una suma de puros 1. El resultado por eso es 3. Por eso. Profe, los negativos los asignó usted porque arriba no está Claro, negativo. porque es una diferencia. Nos dice que tenemos que hacer este menos este. El primer paréntesis menos el segundo. ¿Ya? Por eso es que al restar el segundo tenemos que cambiar el signo a cada uno de los términos. Ya. Entonces eso. Ordenamos, nos damos cuenta que teníamos finalmente los mismos denominadores. Ya, miren. Nos quedan 4 ejercicios que me gustaría ver, pero no creo que tengamos tiempo para ver todos. Yo creo que a lo más alcanzamos a ver 2. No sé, miren, nos queda el 10. Ahí para que lo miren. Porque ustedes me dicen cuáles quieren ver. Bien, tenemos ese número 10. Quiero ver el 13 también. Ahí échenle un ojo. Claro, si no quieren ver ninguno de estos, podemos hacer el 7, por ejemplo. Ya, ese. Y también el 19 me gustaría ver. Ya, pero mira, me preguntaron por el 7. Así que hagamos el 7. Mira, por último, el resto de ejercicios que me interesa que vean, les mando un video con la resolución. Nos dicen el 7. Al factorizar totalmente la expresión, nos dan una expresión. Se obtiene. Ya, aquí era lo que les decía al comienzo. Bueno, lo que les dije durante la clase. Por ejemplo, en este ejercicio, tenemos que factorizar como por separado, entre comillas. Tenemos que factorizar una parte y luego otra. Pero, como se dan cuenta, nos vienen ordenados como a nosotros nos sirven. Viene, por ejemplo, la primera factorización que tenemos que hacer, tenemos como factorizar este con este. Pero no vienen juntos. Entonces, así a simple vista, no nos dice nada. Nosotros tenemos que ordenarlo para que nos quede de una forma que nos convenga. Lo mismo que la segunda, los términos están separados.
En el primero, yo creo que esa era la clave del ejercicio más que nada. Como saber que tenían que factorizar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. En la primera factorización se aplica la suma de cubos. Ya eso más que nada aplicar la fórmula. La suma de los dos primeros y después el resto de la fórmula. Y en el segundo, la segunda factorización hay que hacer una suma por su diferencia. Suma por su diferencia. Eso. Y nos dice, claro, que tenemos que factorizar totalmente la expresión. Entonces en este punto tenemos solamente dos valores por separado. Pero como tenemos acá, como pueden ver, tenemos 1 más 2. ¿Bien? Entonces solamente factorizamos 1 que nos quedó en esto y factorizamos 2 que nos quedó en eso, pero todavía entre ambos existe una suma. Todavía se están sumando esos dos términos. Entonces lo que tenemos es A más B. Claro, entonces todavía tenemos esta recta aquí y esta suma. La suma no se ha ido, entonces todavía no está totalmente factorizada la expresión. Factorizamos por separado, pero no hemos factorizado en conjunto. Y aquí lo más fácil es factorizar por el término común. El término común en este caso sería A más B. O lo que es lo mismo, que sería como quitarle el A más B a cada uno de los términos. Y por eso es que factorizamos por A más B. Y aquí tenemos que agregar todo lo que nos sobre. Si le quitamos A más B a la primera, nos queda solamente esto. Y si le quitamos A más B a la segunda, nos queda esto. Entonces tenemos que escribir todos esos términos dentro de un mismo paréntesis. A cuadrado menos AB. Y eso más A menos B. ¿Bien? Y por eso la alternativa correcta sería la B. ¿Ya? Entonces, importante, no siempre van a venir a ordenar las expresiones. En este caso nosotros tuvimos que ordenarlas. Aplicamos la suma de cubos, la suma por su diferencia, y después factorizamos por factor común, que era el A más B. A ver, ¿alcanzamos a hacer otro? Ya, miren. Yo creo que con esto ya estamos listos con la clase. Si tienen alguna duda de la guía, yo voy a subir ahora mismo en un rato la resolución de los ejercicios que nos faltaron. Que eran 4, el 13, el 17, el 19 y era otro más, creo. Bueno, ahí veo. Entonces, ahora ya estamos listos. Quedan en libertad de acción. Los que se quieran quedar, vamos a escuchar que habían dicho, se me olvidó. Saturno, eso, Saturno. No, que varios dijeron Saturno, yo no los conozco. Ya sí, ya están libres. ¿Ya?